Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues vengo, que hace tiempo que no traigo un vídeo de un Docker, en este caso de actualización de Hotmart. Hotmart es un gestor, podríamos hacer una página de inicio donde puedes tener acceso a todas tus aplicaciones o a otros Docker que tengas instalado. Pues han sacado una nueva versión, si tú te metes por aquí en la configuración, te dirá que hay una nueva versión. Cuando accedes que está la versión 1 definitiva, por decirlo así, antes era 0.16 o 0.15 y que lo actualices. Lo que pasa es que no se puede actualizar como tal, hay que migrar, es decir, salvar tus datos y hacer una instalación nueva, porque tiene una nueva estructura de configuración y no se puede actualizar, lo cual es pues, un fastidio, pero bueno, te voy a enseñar aquí cómo se hace a nivel de Docker, ¿vale? Si lo hicieras en plan instalado, pues sería parecido, pero instalado simplemente otra instalación. ¿Vale? Aquí en el mensaje puedes decir que ignorarlo, puedes darle aquí si te quieres quedar para siempre la versión que tienes, te sale aquí un mensajito cómo permanecer en esta versión y desactivar este mensaje. Pues que lo hagas así, ¿vale? Entonces, bueno, yo ahora aquí si le das a ver cómo migrar, pues tienes una guía de ellos que te explica cómo hacerlo, pero sin Docker, en plan normal. En este caso yo te voy a explicar cómo lo he hecho para un Docker. Entonces, nada, le voy a dar aquí a cerrar y en la configuración de Hotmart, acerca de, podemos ver a la derecha aquí arriba que yo estoy en la 0.16. En teoría dicen que la última era la 0.15, pero bueno, luego no está actualizado. Y si le damos aquí a migrar en herramientas, pues nos salen lo primero que tenemos que hacer, que es hacer una exportación de todos nuestros datos para salvarlos en la nube. ¿Vale? Aquí lo que tenemos que hacer es copiar esta contraseña, esta clave que nos da, guardarla en un sitio seguro, en tu blog de notas y demás, porque nos va a pedir luego para importarlo. Pues eso, la pegas en un blog de notas para luego tenerla. Y tienes ya un archivo zip comprimido. Una vez que tengamos esto, pues nada, nos vamos a ir a hacer. Yo por aquí lo que he hecho con mi antiguo archivo de Docker Compose con la instalación de Hotman, me he hecho una copia para tenerlo por si acaso quisiera instalar esta versión o ahora algo no funcionara. No obstante, podría volverlo a crear. Por aquí tenemos el Docker que yo tenía, pero aún no vale con cambiar esto que te estoy haciendo en imagen. Normalmente tú pondrías la última versión, o si ya lo tienes, pues te tendría que instalar la última. Pero es que han cambiado el repositorio, yo me he vuelto un poco loco y así pues mira, lo que digo siempre, este vídeo te vale a ti para no volverte loco. Tendríamos que cambiar la imagen, que va a ser otra, ahora pues te lo enseño, y las rutas, que sean otras, para que no cojan nada de la antigua instalación, que es una instalación limpia, ¿veis? Yo estoy poniendo ahí un 1. Voy a enseñar el Docker que yo he usado para instalarlo al final. Ahora te lo enseño. Lo que tendrías que hacer primero es parar el Hotmart que tenemos con Docker stop y el nombre del Docker que tú le tengas puesto o el ID, y así se nos para el que tenemos. Si creas otro con nombre de container diferente, pues tendrás dos, por si acaso quieres conservar el otro. Si le dejas el mismo nombre, pues te lo va a pisar. Bueno, pues lo que te decía ahora sí, aquí tengo el Docker eh, que sí es el correcto, que lo han migrado con la imagen en otro sitio. Entonces te lo dejaré en mi web, en el enlace, para que puedas copiarlo y lo varíes tú como quieras. Yo la verdad es que le he puesto poca variación, creo. La carpeta de instalación o algo así, bueno, creo que no mucho. Y nada, pues lo que haríamos, como estás viendo aquí en la ventana de PuTTY, pues tenemos que irnos a la ruta donde tenemos ese archivo y hacerle docker espacio compose espacio add guión bajo d. Con eso nos va a descargar la imagen y nos va a proceder a instalar. Instalado, pues accederíamos por la IP y el puerto, 7575 como otras veces, y empezamos con la configuración. Seleccionas el idioma, pero como veis ya ha cambiado la interfaz. Luego ya pues le pones el color que tú quieres y empezar desde cero, o lo que vamos a hacer ahora, importante, importar desde una versión anterior de Hotmart. Le damos y aquí tenemos que meter el zip que descargamos antes. Lo arrastramos dentro y como veis, pues ya nos lo reconoce. Te vas a hacer una serie de preguntas de qué quieres exportar y demás. Yo en principio lo he dejado todo por defecto. Bajamos para abajo, le damos a confirmar importación y continuar. Y aquí es donde nos pide esa famosa clave que copiamos antes. Pues la pegamos aquí. Aquí pegamos, le damos a confirmar y si todo ha funcionado bien, pues nos pasará esta ventana y ya te dice como lo que quieres importar. Yo lo he dejado tal cual, eso ya cada uno, pero en principio dejando tal cual te vale. Vas a verlo, le damos a continuar y te dice que ya está, que si quieres ir al tablero por defecto, invitar a otro usuario o consultar la documentación. Pues nada, al tablero por defecto, que el tablero por defecto en realidad es el tuyo, no es el de por defecto. Pero bueno, supongo que no han cambiado el texto. Si le das, te pedirá loguearte con tu usuario y contraseña
de siempre y como veis aquí a mí me sale lo que tenía. Hay aquí uno que creo que no funciona en integración, habrá que revisarlo, ¿vale? Pero el resto ya estaría. Y con esto habríamos migrado correctamente Hotmart en un Docker, ¿ok? Salvando una copia de seguridad, los archivos y demás. Incluso tenemos las carpetas de la instalación del Docker original por si tuviéramos que recuperarlo, si no las has pisado. Así que nada, si te ha servido este vídeo y demás, dale un like, suscríbete, que me ayuda mucho. Y ya si estás agradecido y apoyas haciéndote miembro o donando, pues tendrás beneficios exclusivos. Nos vemos amigos, hasta luego.